¿Cuánto le alaban? Amén. ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a él? Levanta tu mano y alábale. Amén. Porque eres el único digno de alabanza. Amén. Amén. Yo te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Y mi corazón se quebranta ante ti. Porque ¿a quién más podemos ir, Señor, sino a ti? ¿A quién más podemos acudir sino a ti, Señor? Por eso hoy venimos a este lugar a alabarte, a bendecirte, Señor, a glorificarte. Amén. Y a experimentar y a sentir de este amor tan grande que tienes, Señor. Gracias por tu bendición, Dios. Por eso te alabamos. Y como dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y mi alma te alaba y te bendice, Señor. Y declaramos que tu Espíritu fluye en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ministra en nuestro ser de una manera gloriosa y especial, Señor. Así que, como decía esa preciosa canción, Señor, no me cansaré de alabarte, Señor. No me cansaré de adorarte, no me cansaré, Señor. No nos cansaremos, Señor, de levantar nuestras manos, Señor, y decir cuán grande eres tú, Señor, cuán precioso eres tú. Por eso hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón sensible al Espíritu, a la palabra, con un corazón, Padre, dispuesto, Dios, para que tú nos enseñes, Señor. Porque aquí todos necesitamos aprender de ti, Señor. Todos necesitamos de tu palabra. Aquí no hay excepción, Señor. Todos nos declaramos pobres en espíritu, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra, que bienaventurados son los pobres en espíritu, es decir, los que dicen, Señor, necesito de ti, Dios, necesito de tu presencia, Señor, necesito, Dios, porque no soy autosuficiente, porque Dios, no soy independiente, ahora dependo de ti, Señor, ahora dependemos de tu palabra, ahora dependemos de tu presencia, Señor, así que no somos autosuficientes tampoco, Señor, dependemos de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, denle un aplauso al Señor, porque Él es digno de alabanza. Amén. ¿Quién puede asientarse, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántos creen que todas las cosas nos ayudan a bien? Amén. Maravilloso, ¿cierto? Saber que todas las cosas nos ayudan a bien a cada uno de nosotros como hijos del Rey. Amén. Y algo impresionante es que la palabra, cuando usted y yo leemos la palabra, aprendemos que hay una relación con el Padre poderoso, eterno. Amén. Él tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Él tiene un plan maravilloso. Y no podemos, hermano, dejar de agradecerle y bendecir su nombre, porque Él tiene propósito, amén. Aunque los propósitos de Dios quisieron distorsionarse y torcerse en el principio, ¿acuerdan? Con Adán y Eva, Dios tenía trazado un propósito, pero allí entró Satanás y bueno, y el hombre cambió todo, porque Dios no lo creó como un robot, sino que lo creó con libertad de decidir, amén. Y se quiso distorsionar ese propósito de Dios desde el comienzo, pero Jesucristo vino y restauró eso, porque Él es el postrer Adán, dice la palabra, y Él viene y restaura todo eso, aunque en nuestros tiempos también el diablo quiere hacer de la suya, ¿no? Y quiere seguir destruyendo el propósito y el plan de Dios, pero sabemos que no, porque Él ya está vencido. ¿Cuántos creen que Satanás está vencido? Él ya está vencido. Nosotros tenemos la victoria, aunque Satanás crea otra cosa. Nosotros ya tenemos la victoria con Cristo Jesús, amén. Quiero que vaya a Romanos 8:28, por favor. El libro de Romanos 8:28. ¿Usted conoce ese versículo? Sí, seguro que sí, porque es uno de los versículos que nos aprendimos desde que conocimos del Señor, ¿no? Es uno de los versículos que más tenemos presentes desde que llegamos a los pies del Señor, ¿sí? Así como otros versículos, todos son importantes, pero hay versículos que marcaron nuestra vida desde que llegamos a los pies del Señor. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿cómo dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. El apóstol Pablo inicia diciendo, y sabemos.
Amén. Y sabemos. Y esto se refiere a un conocimiento verdadero, a una verdad absoluta. Amén. Y nosotros tenemos la verdad del Señor. ¿Ya la sabemos o no? Y si usted está nuevo en los caminos del Señor, pues vaya cada día aprendiendo y conociendo de la verdad absoluta que tiene el Señor en su palabra. Amén. Es un conocimiento que usted y yo ya adquirimos en el pasado, pero que seguimos creciendo en ese conocimiento. Seguimos avanzando en ese conocimiento. Porque la vida del creyente es eso, es de avanzar. Usted no puede estancarse. Tenemos que avanzar como hijos de Dios. Nuestra vida tiene que ser de avance cada día. ¿Sí? Entonces sabemos, dice el apóstol Pablo, y en este caso se refiere a ese conocimiento bíblico, ¿sí? Y he aquí la importancia de estar cada día atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estar dispuestos a entender, a atender las instrucciones del Señor en su palabra. Para algunos se hace complicado, pero la verdad es que no es complicado. Cuando estamos dispuestos es fácil. Es sencillo. Nosotros nos complicamos. Y el apóstol Pablo dice, y sabemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos pase como al comienzo, como al inicio de todo, como Adán y Eva. Para que no nos vaya a suceder como a ellos, ¿sí? Que fueron engañados por Satanás, porque recibieron una verdad a medias. Una verdad a medias, que nos llevó simplemente al fracaso y a romper y a distorsionar el propósito de Dios. Porque lo que hizo Satanás fue plantar la semilla en Eva, la duda acerca de cuál era la bondad de Dios, de cuál es el plan y el propósito de Dios. La puso a dudar, como muchas personas dudan de los propósitos y los planes de Dios, de lo que Dios quiere. Mucha gente duda de que Dios puede obrar en un corazón, que Dios puede obrar en la familia. Mucha gente duda de que Dios puede sanar a una persona. Mucha gente vive dudando porque simplemente no le ha prestado ¿qué? Atención a las instrucciones de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo inicia ese versículo diciendo, y sabemos. Es importante tener claro lo que hemos aprendido. Por algo la palabra dice de que ella no vuelve vacía. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía en nuestro corazón. Y es lo que hizo el enemigo al comienzo. Se aprovechó de la falta de comprensión que Eva tenía de la palabra de Dios. Le faltó eso. ¿Sí? Le faltó ello. Y Satanás no se acercó a Adán. Cuando usted lee la palabra, él no se acercó a Adán. ¿A quién se acercó? A Eva. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no se acercó a él? Porque se acercó simplemente a ella, ¿sí? Pero resulta que Adán sí le había prestado atención a Dios. Sí comprendió lo que Dios le había dicho, las instrucciones, el propósito, el plan, la guía, todo lo que Dios le había dicho a ellos. Adán sí lo había entendido la verdad de Dios. Lo que sucede es que Adán se vio ante una tentación distinta. Se vio ante una tentación distinta. Vamos a 1 de Timoteo 2:14, sin embolatarme Romanos, ¿no? Porque es el versículo que vamos a estudiar. 1 de Timoteo, ¿qué? 2:14. ¿Listo? Miren lo que dice también el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, y Adán, ¿qué? No fue engañado, sino ¿quién? Siendo engañada, incurrió en transgresión. Incurrió en transgresión. Ahora, ¿quién fue engañado? Eva, ¿cierto? Adán simplemente tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, Eva ha caído. Y yo tengo que elegir entre ella y Dios. ¿Qué cree que eligió Adán? Tenga en cuenta esto. Adán sí comprendió la palabra. La verdad de Dios la tenía clara. Pero ante la tentación él dijo, bueno, ¿ahora qué? Eva la embarró aquí. Tengo que elegir entre ella y Dios. Entonces por ello no lo llamamos el pecado de Eva, lo llamamos el pecado de ¿quién? De Adán. Él era la cabeza.
Así como los hombres somos la cabeza de nuestra familia. Somos los sacerdotes de nuestra casa, amén. Y sobre nosotros pesa la responsabilidad de tomar decisiones también, aunque debemos tener en cuenta a nuestras esposas, ¿no? No quiere decir que nuestras esposas no importan. No, las decisiones las tomamos con ella. Pero Dios nos ha dado esa responsabilidad a nosotros como esposos, como cabezas de nuestra familia. Entonces Adán lo que hace es elegir ¿a quién? A Eva. Le eligió, y por eso le llamamos el pecado de Adán. Allí mismo en Romanos capítulo 5, ahí me gusta mucho pasearme en la Biblia, ¿no? ¿Cuánto les gusta eso? 5, Romanos 5, cuando usted lee del versículo 12 al versículo 21, usted se va a dar cuenta de lo que le acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a leerlo todo, simplemente algo allí. En el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Aquí no dice que reinó desde Eva, sino que reinó ¿desde quién? Desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y si usted lee hasta el versículo 21, aquí se va a dar cuenta, ¿sí? Que por qué decimos el pecado de Adán. ¿Por qué entró el pecado por un hombre? Que fue Adán. Porque en Adán estaba a tomar la decisión. Adán pudo haberle dicho a su esposa, ¿qué? Arrepiéntete, mujer, ¿cierto? ¿Por qué has hecho esto? Y yo no te voy a seguir en tu pecado. Si no te arrepientes, no podemos vivir así. La decisión era de él, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo inicia diciendo: y sabemos. Por algo la palabra dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire, porque tenemos un conocimiento, ¿eh? Aunque la palabra dice que el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. ¿Qué ganamos con llenarnos de palabra, palabra y palabra? Pero nuestra vida es diferente. Nuestro estilo de vida no corresponde a esa palabra. ¿Qué tiene sentido él? No hay ningún sentido. Porque aún la misma Biblia me enseña de que aún Satanás tiene conocimiento de las Escrituras. ¿Es así o no es así? Tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Entonces, el conocimiento lo que hace envanece, dice el apóstol Pablo también, pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, y es lo que tenemos que buscar nosotros, vivir en el Espíritu, vivificados, en un avivamiento. El avivamiento no empieza en mi hermano y mi hermana, el avivamiento y ese mover del Espíritu empieza en mí. Es en mí, en cada uno de nosotros. Y el tener conocimiento de la verdad nos garantiza de que no vamos a ser tentados o probados. Vamos a pasar tentaciones y pruebas. ¿Es así o no es así? Y somos probados todo el tiempo. Y muchas veces estamos enfermos. Ay, estoy pasando por una prueba. Señor, no tengo trabajo, estoy pasando por una prueba. ¿Cierto? Pero cuando usted tiene trabajo y tiene salud, también está pasando por una prueba. Porque cuando no tenemos dinero ni tenemos salud, ay, Señor, sáname, dame un trabajito, ¿cierto? Pero el problema está cuando tenemos el dinero y tenemos la salud. Sí, Señor. No necesitamos de Dios, no necesitamos de nadie. Ahí está la prueba también. En medio de la abundancia, en medio de la salud también está la prueba. Allí también está la prueba. La prueba no solamente en los momentos de adversidad, también son en los momentos difíciles, buenos. Porque allí es donde se prueba nuestro corazón, nuestro deseo del Señor, ¿cierto? Entonces, el enemigo buscará la manera de que usted y yo distorsionemos el plan de Dios como lo hizo con Adán. ¿A quién usó? A su mujer. Y Dios puede usar el enemigo puede usar alguien de nuestra familia, cualquier cosa puede usar para que usted y yo nos salgamos del propósito, del plan de Dios. Entonces no pasarnos como a Eva. ¿Ella qué pasó? No prestó atención a la instrucción del Señor. ¿Por qué? Estaba descuidada, estaba distraída, estaba con Adán y Eva ahí, estaba Adán y Eva ahí, y Dios hablando, y Adán así, atento, y Eva tal vez
tengo que irme a arreglar las uñas. Ay, tengo que ir a hacer de almuerzo ahora que llegue a la casa. ¿Sí? Estaba distraída pensando en otras cosas, tal vez. Estamos especulando, ¿no? Allá, pensando un poco más de lo que dice el texto. Entonces, tal vez ella estaba en otro cuento. ¿Cómo podemos estar nosotros aquí? Estamos en cuerpo, pero nuestra mente puede estar en otra parte. Y no tenemos cuidado con la instrucción que el Señor nos está dando en la palabra. Hermanito, ¿qué predicaron? Ay, estuvo buenísimo el culto. ¿Y qué predicaron? No me acuerdo. ¿Pasa o no pasa? Pasa, mis hermanos. Segunda de Corintios 11:3. Aquí nos confirma un poco más lo que pasó con Eva. Segunda le dije, ¿no? 11:3. Mire lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestra vista. ¿Qué más? Olfato. Nuestro oído. Nuestro tacto. Nuestro gusto. Entonces, cuando estamos en la instrucción de Dios, ¿cómo debemos tener nuestros sentidos? Allí, puestos allí en la instrucción de Dios. Atentos. Alertas a lo que el Señor quiere instruirnos. Porque de esa instrucción puede depender muchas cosas. De esa instrucción, tal vez esta semana va a pasar algo. Pero esa instrucción que el Señor te está dando, tú vas a tener cuidado en lo que viene. Vas a tener mucho cuidado. Sabemos. También podemos interpretarlo como hemos llegado a conocer con seguridad, con certeza, la verdad de Dios. ¿Usted tiene la verdad de Dios? Amén. Tenemos que estar seguros de la verdad. Tenemos que estar seguros de quién es Jesucristo. Señor. Que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, el que dio todo por ti y por mí. Debemos tener una seguridad. Porque si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Tienes que estar seguro a dónde vas. Porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo aquí. Seguridad. Si yo muero hoy, voy con mi Señor Jesucristo. Porque Él dijo que está preparando morada, o preparó, va a preparar morada para cada uno de nosotros. Y Él tiene algo especial para mí preparado en el cielo. Así es. Sí, Señor. ¿Usted lo cree que para usted también tiene? Amén. Esté seguro, segura. Porque en esta tierra solamente somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra. Sí, Señor. Estamos de paso. Amén. Amén. Entonces, Pablo está hablando a cristianos que hemos sido enseñados que hay una razón por la que existimos. ¿Para qué existe usted, hermano? ¿Para qué existimos? Para alabar a Dios. Amén. Esa es una de las respuestas. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Usted puede leerlo desde el 3 hasta el 14 y debe encontrar las razones por las cuales existimos. Pero yo lo voy a leer en algunos versículos. ¿Listo? Versículo 4, ¿lo tiene? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Amén. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Saltemos al versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿para qué existes tú? Gloria a Dios. Existimos para ser santos. Sí, Señor. Existimos para ser sin mancha. Existimos para ser sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Pero el versículo 6 y el versículo 12 dice, para alabanza La de su gloria. gloria. Su gracia. Amén. Allí es donde adquiere sentido nuestra vida. Adquiere sentido el por qué estoy aquí hoy. Sí, Señor. Amén. Amén.
del por qué creo en el Evangelio, de por qué busco del Señor. Amén. Entonces es tener esa seguridad. Y sabemos. ¿Qué sabe usted, mi hermano, mi hermana? Pues sabemos muchas cosas porque la palabra nos la enseña. Amén. Gloria a Dios. Aférrese a ese conocimiento, pero vivámoslo, practiquémoslo, estemos atentos a la instrucción y la dirección de Dios. El versículo de Romanos 8:28 sigue diciendo que y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cierto? Pero vamos a omitir un momentico ese a los que aman a Dios y saltemos a la otra parte. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan. El texto no dice que Dios deja que sucedan solo cosas buenas. No, Señor. Ojo con eso. Dios no dice, yo voy a permitir que pasen solo cosas buenas en tu vida. ¿Por qué? Porque Él entrelaza cosas buenas y cosas malas para que de eso resulten cosas buenas. ¿Amén? Amén, amén. O sea, esto es, para mí esto es maravilloso. Para mí esto es poderoso, hermanos. ¿Sí? Esto es maravilloso. Que aunque usted y yo suframos situaciones difíciles, adversas, malas, Dios tiene un plan. Gloria a Dios. Dios tiene un plan para tu vida, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Él entrelaza todo eso y produce algo bueno. La palabra bien, que habla el versículo de Romanos 8:28, ¿sí? Todas las cosas le ayudan a qué? Bien. Viene de un término en griego que es ágatos, que significa bien absoluto, que va más allá de nuestro entendimiento. Sí, Señor. Amén. Ese bien de Dios va más allá de lo que usted y yo podemos entender. Gloria a Dios. Señor, así es. De eso viene el griego, ágatos. Es un bien absoluto, es algo absoluto, una verdad absoluta, mis hermanos, un bien absoluto que va más allá de nuestro entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios de algo malo puede hacer algo bueno? Y la gente cuestiona esto. Usted habla con una persona que no tiene temor de Dios y dice, ay, pero si usted cree en Dios, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? ¿Por qué en el mundo hay tantas cosas? La gente empieza a cuestionar a Dios, ¿cierto? Por tantas cosas malas que hay. Ahora, muchas cosas malas no siempre van a tener un resultado inmediato para bien. Eso puede ser a corto, mediano o largo plazo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ahora, Dios no se preocupa por la situación en que estemos, sino por el carácter que se va a formar en nosotros, que vamos a desarrollar con el tiempo. Amén. Porque es que en medio de las cosas malas es donde se conoce quién eres tú y quién soy yo como hijo de Dios. Amén, Señor. En medio de las dificultades se sabe de qué estamos hechos como hijos de Dios. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está mi temperamento? ¿Cómo enfrento esa situación? Y Dios permite muchas cosas para que usted y yo seamos formados. Por eso hay allí la prueba. El oro hay que pasarlo por qué para purificarlo. Fuego. Usted y yo necesitamos a veces pasar por el fuego. Y si no pasamos por el fuego y siempre vivimos allí bien cómodos, preocúpese. Necesitamos pasar por el fuego para ser pulidos, para ser formados. Ahora, ¿cómo explico esto? Cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 37, el capítulo 50, usted se va a dar cuenta de la vida de un personaje, de José. ¿Usted ha leído la historia de José? Sí. Hemos leído la historia de José, ¿cierto? Sí, Señor. Y es una historia maravillosa, es una historia increíble, porque vemos la experiencia de José. Cuando usted empieza a leer, no vamos a leerlo, pero vamos a ver algunos puntos importantes. A José le pasaron muchas cosas malas, ¿o no? Sí, Señor. Y no fue cualquier cosa. Una de esas fue que su padre, Jacob, o Israel, como lo llama la palabra luego, favorecía a José más que a sus demás hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo había tenido ¿en qué? En su vejez. O sea que era mi bebé, mi consentido, ¿cierto? Y lo mejorcito para él, la mejor frutica, el mejor vestido. Y sus hermanos veían eso. Dice, fue malo Sí, que su padre
lo consintiera de esa manera. Sí, Señor. Eso fue malo. Ojo con eso, como padres no podemos consentir a un hijo más que a otro, amar a uno más que al otro, tener preferencias. Eso no está bien, eso no está bien, eso no es sano. Pero también le pasó otra cosa mala, y fue que sus hermanos lo aborrecían. Qué tremendo cuando un hermano lo aborrecía, ¿cierto? Que un familiar lo aborrece. Eso fue malo para José, ¿sí? Pero fue consecuencia de ¿qué? De lo que su padre hizo. Pero vemos también cómo le pasó otra cosa mala. Sus hermanos que fueron con él, y como lo odiaban tanto, ¿qué decidieron? ¿Cómo lo iban a matar? Primero, ¿qué hicieron? En una cisterna. Lo arrojaron a una cisterna. O sea, dijeron que se ahogue ahí, ¿cierto? Pero ¿qué resultó? Estaba seca. Estaba seca la cisterna. Arrojaron a José allí, pero estaba seca. Eso fue malo. En el corazón de sus hermanos había solamente maldad con su hermano. Pero como no resultó esto, dice que lo vendieron como ¿qué? Como esclavo a los ismaelitas. Y se lo llevaron para Egipto. Otra cosa mala para José. Un joven, un adolescente. Tal vez 17, 16 años, no sé. Pero era muy joven. Que necesitaba ser formado ¿en qué? En su carácter. Porque recuerde que él viene a sus hermanos y le dice, tuve un sueño. Él todo presumido, tuve un sueño. Y soñé que ustedes se postraban ante mí. Pues acabó de dañar el asunto, acabó de envenenar el corazón de sus hermanos. No fue sabio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un joven inexperto, sin experiencia, era un joven que no tenía formación en su carácter, en su temperamento. ¿Sí? Tal vez era presumido, no sé, pasó esto. Pero también fue malo que cuando llegó a Egipto, llegó a la casa de ¿quién? De Potifar y le iba bien, le estaba yendo bien. Pero viene la mujer de este y le pone su trampa. Y como él no accedió, ¿qué pasó? A él lo debieron de haber matado. Pero para Potifar era una persona especial. ¿Y qué hizo Potifar? A la cárcel. Fue lo menos que pudo hacer para no matarlo. Lo mandó a la cárcel. ¿Cuántas cosas malas le pasaron a José? ¡Ja! Muchas. Pero cuando usted lee esos pasajes, mis hermanos, aún en todo lo malo, Dios estaba con José. Esta mañana que repasaba otra vez la palabra, me daba cuenta de ello, ¿sí? Y lo subrayaba en la palabra, me parecía algo especial. Por ejemplo, allí en el capítulo 39, cuando ya estaba en Egipto, en el versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, a pesar de que le había pasado algo malo, Jehová, Dios, estaba con José. Gloria a Dios. Cuando llegó a la prisión, ¿qué pasó? Versículo 21. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Sí, Señor. Hermanos, entendamos esto. Que aunque nos pasen cosas difíciles en nuestra vida, Dios está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Eso no le parece maravilloso eso? Amén, amén. Que no estamos solos. Gracias a Dios. Que no somos huérfanos. Que no estamos desamparados. Por algo Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Son promesas de Dios. Y usted tiene que cogerlas, hermano. Hermana, apropiarse de esa palabra. Amén. José, aunque le pasaban cosas malas, dice que Jehová estaba con él. Dios lo hacía prosperar. Y había gracia, la gracia de Dios estaba con él. Bendito Dios. Ay, para mí eso fue, esta mañana que leía el mensaje, vi esas partes y yo decía, Jesús, yo lo había visto esto. Y lo subrayaba. Yo decía, qué maravilloso. Saber que aún en las cosas difíciles de mi vida, Dios está allí conmigo. Amén. Qué maravilloso. Ahora, a José le sucedió una cosa mala tras otra y tras otra y tras otra. Pero vuelvo y le repito, Dios obraba en cada cosa para bien. Señor. ¿Lo entendía José en ese momento? No. Así como muchas veces a usted y a mí nos pasan cosas difíciles,
y no entendemos. Y empezamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Cuántos le han dicho a Dios por qué? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios sí? ¿Por qué a mí? Pero resulta que en esas cosas que nos pasan, Dios está obrando para nuestro bien. Amén. Sí, Señor. Ay, qué maravilloso esto, mi hermano. Esto a mí me llena. ¿Cuál es la clave? Que José confiaba en Dios. Su confianza estaba en él. Que aunque le pasaban cosas difíciles, él seguía confiando en Dios. No dudaba del amor, del cuidado, de la misericordia, de esa gracia de Dios sobre su vida. Él no dudaba de nada de esto, mis hermanos y mis hermanas, porque él sabía que Dios tenía planes, pero no los entendía. ¿Qué hizo Dios en este proceso? Moldeaba a José, lo trataba, y él empezó a madurar, a crecer en conocimiento, en fe, en sabiduría. Él empezó a crecer en muchas cosas, que es lo que usted y yo necesitamos hacer. Amén. Sí, Señor. No podemos ser los mismos cristianos de 10, 15, 20, 30 años. Tenemos que madurar, Sí, Señor. tenemos que crecer. Dios lo estaba preparando para el gran resultado que vendría. Dios en medio de esas situaciones nos prepara para lo que viene. Porque vendrán cosas grandes. Sí, Señor. Vendrán cosas grandes. Dios quiere hacer cosas nuevas. Amén. Pero ¿cómo va a ser una cosa nueva en medio de esta necesidad? En medio de esta enfermedad, en medio de esta situación. Dios va a hacer cosas nuevas, es creerlo. Amén, amén. Aquí todo depende en si creemos. ¿Verdaderamente creemos? Sí, Señor. Entonces cuando el papá de José, Jacob, muere en Egipto, los hermanos de José, ¿cómo estaban? Asustados. Se aterrorizaron porque dijeron, murió nuestro padre, ahora José se va a desquitar. Ahora José va a tomar venganza porque es gobernador en Egipto. Génesis 50:15. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago ¿de qué? De todo el mal que le hicimos. De todo el mal. El pecado es cobarde, como dicen. Sí, Señor. Se asustaron y dijeron, no, esta es la hora de que nuestro hermano se va a desquitar, se va a vengar. ¿Sí? Pero José había adquirido una comprensión grande de lo que era el cuidado de Dios. Ya en ese momento, ya José tenía una familia, tenía hijos, ¿cierto? Sí, Señor. Ya había madurado, ya había pasado un tiempo. Posiblemente 14 años habían pasado. Ya era un hombre adulto. Ya no era el mismo muchacho, inexperto. Había crecido. No solamente en estatura, sino también en, como le pasó a Jesús, ¿no? Jesús crecía en qué? En estatura, pero también en qué? En conocimiento, en sabiduría, ¿cierto? José experimentó eso. Él adquirió comprensión del cuidado de Dios y de la gracia de Dios. Y por eso, en este momento, en esta etapa, él resuelve, él decide no culpar a sus hermanos de entre comillas, su desgracia, porque no fue desgracia. Para algunos dirían, eso es una desgracia, una maldición, todo lo que pasó. Pero él entendió de que era necesario, ¿sí?, pasar todo esto. Versículo 19, allí en Génesis 50. ¿Lo tienen? Sí, Señor. Miren lo que dice. Esto es lo que nos va a ayudar a comprender un poco más y sabemos, ¿sí?, y sabemos, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí, ahorita lo miramos. Versículo 19. Y le respondió José, ¿qué le dijo? No No temáis. temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó a bien. Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho Pueblo. pueblo. Gloria a Dios.
¿Qué pasa con las cosas malas que nos pueden suceder? Dios las encamina Amén. bien. Amén, amén. ¿No le parece maravilloso eso? Gloria a Dios. Es creerlo Señor. y no empezar a culpar a Dios o el por qué o empezar a buscar. No, es decir, Dios, tú tienes un plan, Dios. Tú hay un propósito, hay algo, Dios. Y yo confío, Dios. Yo confío en lo que tú tienes preparado. Porque tú cuidas de mí. Gloria a Dios. Porque tú cuidas de mí. Porque tu gracia está conmigo. Tu favor está conmigo. ¿Estamos de acuerdo? 14 años habían pasado tal vez. Y es lo que hace Dios. Permite que a nosotros nos sucedan cosas que parecen malas. Pero que en las manos de Dios son para bien. Sí, Señor. Gloria a Dios. Para los que están afuera y no tienen conocimiento de Dios, esto es locura. ¿O no es así? La cruz es locura. Señor. Para nosotros es poder de Dios. Amén. ¡Qué maravilloso! Ahora sí, ¿a quién le sucede esto? Que todas las cosas les ayuden a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Bueno, vamos un poquitico en el versículo. Los que amamos a Dios. O sea, que las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Eso, hay que amar a Dios. Pero no solamente palabra, ¿no? Amar a Dios. A los que aman a Dios. Es decir, a los que estamos enfocados en Dios. Amén. Estamos alineados con Él, con su palabra. Estamos dejándonos guiar, dirigir por el Señor. ¿Sí? Esos somos nosotros. Porque cualquier persona que habla de Dios pero no ha rendido su vida a Jesucristo, no puede esperar que esta promesa se cumpla en su vida. Correcto. Esta promesa es para los hijos de Dios. Amén. Amén. Esa promesa es para nosotros. Y aquí hay otro término, aman, que también viene de un griego, agapao. No agazapao, no agapao. Agapao. ¿Y a qué se refiere? A una acción constante que no está condicionada a una circunstancia. Sí, Señor. O sea que nosotros amamos a Dios a pesar de que nos pasen cosas malas. Amén. A pesar de que tengamos adversidades. A pesar de que tengamos aflicciones. A pesar de que nos pasen cosas, amamos a Dios. Sin importar lo que suceda, amamos a Dios. No importa lo que suceda. Que vamos ahora a la casa y recibimos una mala noticia. Que esperamos que no. En el nombre del Señor. Pero puede pasar. ¿Cómo va a seguir usted? ¿Va a seguir amando a Dios? Amén. Amén. Que murió mi mamá. Murió mi esposa. ¿Sigo amando a mi, a mi Señor? Seguimos amando. Que me quedé sin casa, me quedé sin nada. Sigo amando a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que todas las cosas me ayudan a bien. Que muchas veces no las entiendo, como le sucedió a José. Tal vez José se preguntaba, pero salgo de una y caigo a otra. ¿Así? Pero al final, Él adquiere ese entendimiento y dice, oh Señor, claro, esto era necesario. Y tal vez te ha pasado en tu vida en algún momento, que te pasa algo que no esperabas, no muy bueno, y empiezas, Señor, pero con el tiempo dices, gracias. Hace días iba a orar por un joven de 17 años, deportista, en el barrio Santa Fe. Me dijeron que podía orar por él. Y resulta que es un joven deportista, muy estudioso, muy ocupado, muy sano el pelado. Y resulta que un día llegó a la casa y empezó a mostrar cosas diferentes. Se quedaba así lelo, mirando, y empezó como a mostrar cambios. Resulta que sufrió un daño, no se sabe, porque los médicos no descubrieron qué es lo que tiene. Yo les dije a ellos, esto es espiritual. Porque los médicos en todos los exámenes no supieron qué decir qué era. Aún no saben qué es. Y el pelado cayó en coma. Estuvo 3 meses en coma. Porque empezó a darle convulsiones. Y dijeron, no hay que inducirlo a un coma. Lo inducieron al coma, y lo despertaban del coma, y la demora era despertarlo y seguía con las convulsiones. Entonces tenían que meterlo otra vez al coma. Cuando lo despertaron y ya las convulsiones habían pasado. Y cuidados intensivos, y el muchacho empezó ahí.
El médico dijo, no hay nada que hacer por él. Llévenselo para la casa, él va a estar postrado en una cama. No hay nada que hacer por el muchacho. Se lo llevaron. Esta gente conoce al Señor. La que me invitó a orar por él fue esposa de mi hermano. Y ella es conocedora del Evangelio en este momento, con su familia. Y ella me dice que ella vivía en Candelaria, en la aldea. ¿Conocen la aldea? Por ahí la escuchado. Y ella adquirió su casita por allá, por Villa Gorgona. Y estaba bien allá, que en un momento u otro ella sintió la necesidad de salir de allá. Y él le decía, Señor, pero ¿por qué tengo que salir de mi casa? Y renunciar al trabajo. Y ella no entendía. Y ella decía, Dios me habló. Me dijo, tienes que renunciar al trabajo y salir de esta casa. Irte para Cali. Ella dijo, yo me iba a trabajar y no tenía paz en mi corazón. Y le dije a la jefe, y la jefe me dijo, no, yo le aumento. Yo le aumento el sueldo, pero no se me vaya. Y ella dijo, no, yo tengo que irme. Que no trabajaba en paz. Le tocó renunciar, salió. Y se vino a vivir al barrio Santa Fe. Cuando ella estaba allí en su casa, viviendo bien, resulta que su sobrino cae en esa situación. Pues Dios preparó todo para que ella estuviera con él y lo cuidara y orara por él. Y en este momento, el día que fui a orar por el muchacho, estaba sentado, ya está medio caminando, cuando dijeron que iba a estar postrado en una cama. Que lo llevaron a la cita médica y hicieron círculo los médicos, los neurólogos es que llaman, y no podían creer. No podían creer lo que estaba pasando. Pero Dios tenía preparado algo para esta familia. ¿Sí? Y yo veía todo, yo le decía, claro, Dios tenía preparado tantas cosas. Usted no entendía en el momento, pero iba con este resultado. Y era que usted estuviera aquí con ¿cómo es que se llama el muchacho? Daniel. Estuviera con él aquí, en ese momento, cuidándolo y orando por él, ministrando su vida. Dándole el amor que necesita para salir adelante. No entendemos muchas cosas, pero Dios siempre obra, hermano, para traer un resultado. Amén. Juan 14:15 dice la palabra, Jesús dice, si ustedes me aman, si me amáis, ¿qué hacen? Guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, guardan mi palabra. Y guardar significa custodiar o atesorar. Ojo, ¿qué significa guardar? Atesorar. Eso es, custodiar, atesorar. ¿Sí? Que la palabra es un tesoro para nosotros, ¿o no? Amén. Es un tesoro para nosotros. Tener reverencia por la palabra es una experiencia de amor. Cuando usted está atento a la palabra de Dios, está demostrando su amor por Dios. Cuando usted obedece la palabra, está diciendo, Dios, yo te amo. Pablo le decía, no solamente decir, sí, yo te amo. Primera de Juan lo enseña. Que el amor se demuestra ¿con qué? Con hechos, con acciones. Yo que gano con decirle a mi esposa te amo, pero la porrio, o la trato mal de palabras. No tiene sentido. El amor se demuestra, en este caso, en obediencia, con reverencia a la palabra. No podemos decir amamos a Dios y no atesoramos y amamos su palabra. Tenemos que atesorarla, guardarla, cuidarla, que sea lo más preciado para ti y para mí. ¿Estamos de acuerdo? El que ignora a Dios y su palabra no puede esperar, vuelvo y le digo, que las cosas les ayuden a bien. Esto está establecido para los que aman a quién. A Dios. Es una promesa maravillosa y poderosa. Segunda de Timoteo 1:13, por favor. Ojo con esto. ¿Lo tiene? Sí, señor. Amén. 1:13. Retén. Póngale cuidado lo que está diciendo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Está diciendo quién? Pablo a Timoteo. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, señor. ¿Cómo está tu depósito? ¿Cómo está tu tanque? No es como un tanque, el de la moto o el del carro. ¿Está vacío? ¿Está medio lleno o está lleno? ¿Cómo está nuestro depósito en cuanto a la palabra de Dios? Porque no podemos conformarnos
a venir cada domingo aquí solamente a tanquear. Tenemos que vivir con el tanque lleno. Yo personalmente soy enemigo de andar en mi moto con la moto. A mí me gusta andar con el tanque full, a no ser que no tenga un peso, pues. Pero el resto me gusta andar con la gasolina full. ¿Cómo está nuestra vida? Con la palabra. Porque somos depósito. Amén. Sí, Señor. Porque usted es vasija de barro, dice también Pablo. Donde Dios, ¿qué hace? Deposita su tesoro. ¿Y cuál es su tesoro? El Evangelio. Amén. La palabra de Dios. Qué maravilloso. Así que tenemos que amarlo, hermano. Ahora, el versículo allí en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué más sigue? Esto es, ¿A qué? a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el llamado? ¿Usted a qué fue llamado? ¿Ah? A creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted fue llamado para buscarle, para servirle. ¿Y esto lo hace por medio de qué? De su fe, de la fe. De la fe. Ahora, los llamados experimentan el amor de Dios. Usted y yo experimentamos el amor de Dios. Ahora es importante entender que entre el llamado y el propósito de Dios hay un espacio donde usted y yo tenemos que trabajar. Allí es donde Dios actúa, pero usted y yo tenemos que estar dispuestos, para decirlo de alguna manera. Y ese espacio tenemos que recorrerlo nosotros, entre el llamado y el propósito de Dios. Y se lo voy a decir así. Hay un proceso de Dios. Primero, Dios te llama. ¿Cuántos son llamados aquí por Dios? Amén. Segundo, Dios te prepara. ¿Cómo te prepara? Con la instrucción bíblica, ¿cierto? Claro. Así que si usted no ha recibido un discipulado de enseñanza bíblica, tiene que preocuparse por recibir la palabra de Dios. A través del moldear tu carácter y moldear tu temperamento, allí Dios te va preparando. Así como lo hizo con José, amén. Sí, Señor. Esa es la segunda. Primero te llama. Segundo, ¿qué hace? Para. Te prepara. Lo tercero es que Dios te separa. ¿Y cómo te separa? Equipándote. ¿Cómo? Con los dones del Espíritu, Amén. pero también con los ministerios. Pero hay una cuarta cosa entre el llamado y el propósito, y es que Dios te envía para que cumpla la tarea. Entonces, primero Dios te llama, luego Dios te ¿qué? Te prepara. Luego, ¿qué hace Dios? ¿Ah? ¿Qué hace? Te equipa, ¿cierto? Te separa, te hace eso contigo. Y lo cuarto, te envía. O sea que no puedo conformarme si yo ya recibí al Señor Jesucristo y aquí me quedo sentado y sentada allá. Señor, ¿cuál es el propósito? Sí, Señor. Señor, yo quiero avanzar. A los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿estamos siguiendo el propósito de Dios o nos quedamos solamente en el llamado? Sí, Señor. Me conformo con, como le dicen a los futbolistas cuando están en la banca, chupando banca. Me conformo allí. O tengo que estar dispuesto para el reino de Dios. Sí, Señor. Tenemos que estar dispuestos y dispuestas para el reino de Dios. Así que Romanos 8:28 establece esas condiciones para que esta promesa sea efectiva y poderosa en cada uno de nosotros. Que todas las cosas nos queden, que sea una realidad en nuestra vida. Primero, amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo, ser llamados por Dios. ¿Cuántos son llamados aquí por Dios? Amén. Y lo tercero, que estemos en el propósito de Dios. ¿Usted cumple con los requisitos que le mencioné para estar en el proceso entre el llamado y el propósito? Pensémoslo, ¿no? Pensémoslo, porque muchas veces solamente queremos Dios, dame, ¿sí o no? Dame. Y pensamos que aquí tenemos solamente ¿qué? Derechos. Pero resulta que usted y yo en la casa del Señor tenemos también deberes. Correcto, sí, Señor. ¿O no es así? Entonces si el pastor aquí te dice, hermanita, hágame un favor, diríjame la oración hoy. Y se esconde y no sabe dónde meterse.
¿Qué tiene que hacer la hermana? Amén, pastor, vamos a orar. Porque está en ese proceso de Dios. No está conforme con el llamado, está dispuesta para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor. Tenemos que estar dispuestos, hermanos. Y yo aprendí algo. Si yo voy a un lugar, tengo que estar preparado. Así fue una iglesia yo, un pastor amigo. Yo iba. Y me va a llamar de nada. No, venga, pastor, predique usted. Imagínate, ¿cuándo me ha dicho él que predicara? No me invitó, yo llegué. Y le dije, amén. Gloria a Dios. Amén. Oí mi Biblia, subí, oré, prediqué la palabra, ministramos. Gracias a Dios. Ahí está el respaldo del Señor. Tenemos que estar preparados, listos en todo momento, en todo tiempo. Amar a Dios, ser llamados y caminar en el propósito de Dios. O sea, seguir la propuesta de Dios sin quedarnos solo en el llamado. Y si queremos que todo nos ayude bien en nuestra vida, tenemos que seguir el plan de Dios, no el plan mío. No mis sueños, sino los sueños de Dios. Porque es que muchas veces, no, son mis sueños, son mis planes. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda el Señor? Entonces, seguir el plan significa que siempre tendremos experiencias buenas. ¿Qué dice usted? No, es que yo obedezco la palabra, entonces todo tiene que salirme bien. No lo garantiza. Que usted venga a la iglesia, que usted ore, que usted ayune, que usted estudie la palabra. Eso no garantiza que las cosas no le van a salir bien todo el tiempo. De ninguna manera. Vamos a enfrentar adversidades, sufrimiento, pero como le pasó a José, en medio de eso vamos a ver la bendición de Dios. En medio de eso vamos a ver el respaldo de Dios. En medio de eso la gracia del Señor está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero hay una diferencia. Todas las cosas, las buenas y las malas, tienen propósito para nosotros. Hay un propósito para nosotros. Sabemos que todo está ayudando a bien hacia una meta final. ¿Y cuál es la meta final? El versículo 29 nos lo dice. Allí en Romanos 8:28. Para ir concluyendo. ¿Cuál es la meta final? A nosotros cumplir ese versículo 28. ¿Cuál dice usted? 8:29 en Romanos. Seamos hechos conforme a la imagen. Amén. La meta final es ser conformes a la imagen de quién? Del Hijo. Del Hijo. Y Hijo está con H mayúscula o minúscula. ¿A quién se refiere? A Jesús. O sea, cuando habla de conforme está hablando de reproducir. Ser como Jesús. Señor. Esa es la meta final. Ser como Jesús, ser la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús nos hace partícipes de su gloria y nos da un lugar de honor como a José, porque José tuvo el lugar de honor. ¿Dios qué hizo? Lo recompensó. ¿Cuánto pasó? Muchos años. El problema es que nosotros queremos así, ya. ¿Es así o no es así? Esperamos las cosas ya. Versículo 30. Oh, esto me pareció a mí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, A estos también justificó. y a los que justificó. A estos también glorificó. Cuando habla de glorificó, está diciendo, te hago partícipe de mi gloria, te doy un lugar de honor. Cuando habla de que nos glorifica, o sea que nos hace parte de su gloria. ¿No le parece maravilloso eso? Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, que esta palabra nos enseña de que no importa que nos pasen cosas malas, al final todo nos va a ayudar a bien. Y José es el mejor ejemplo que podemos tener hoy. Y yo no sé cuál sea la situación que estemos viviendo o que vayamos a enfrentar en el tiempo futuro, pero tenemos una palabra, una promesa de parte de Dios, y esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Estamos de acuerdo? ¿A usted le gustaría orar y sellar esta palabra con una oración?
¿Qué tal si oramos? Pongámonos en pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle que nos ayude, porque definitivamente estamos enfrentando o enfrentaremos momentos difíciles. Señor Dios, queremos darte gracias por la palabra de hoy. Padre, porque tu palabra hoy nos edifica y nos instruye, nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos edifica, Señor. Hoy tu palabra, Señor, trae esperanza. Hoy tu palabra trae aliento en nuestra vida. Porque Dios, necesitamos cada día de ti, Señor. Porque tenemos un conocimiento de tu palabra, Señor. Unos más que otros, pero lo tenemos. Tenemos conocimiento de la verdad. Tenemos conocimiento, Dios, de que tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Para perdón de nuestros pecados, para librarnos de la muerte, para redimirnos. Porque ese fue el precio, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, queremos darte gracias, porque tenemos un conocimiento, Dios. Y este conocimiento queremos que nos vivifique, no que nos envanezca, no que nos haga presumir, no que nos haga creernos más que otros, Señor, sino que con un corazón humilde y sencillo podamos decir gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, tenemos conocimiento, Señor. Pero hoy, Dios, presentamos nuestras vidas porque tal vez hemos estado viviendo momentos difíciles, momentos duros. Tal vez hay una hermana, un hermano aquí que ha estado viviendo un momento difícil en su vida. Tú conoces el corazón y la vida de cada uno, Señor. Pero hoy tenemos esta promesa poderosa y maravillosa. Que Dios, que a los que aman a Dios, sin importar las adversidades, te seguimos amando, Señor. Amén. Pero tenemos la seguridad de que todo nos va a ayudar a bien, Señor. Porque tú entrelazas, como decíamos, eso bueno, eso malo, para sacar algo excelente. Gracias, Señor, porque podemos ver tu bendición en esta mañana, Señor. Pero Dios, no queremos ser solamente llamados, queremos estar en el proceso para que se cumpla el propósito tuyo, Señor. Hemos sido llamados, pero también tú nos preparas, tú nos separas, tú nos equipas, Señor, pero también quieres enviarnos, Señor. Gracias te doy por este lugar, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Y te pido que Dios, hoy como le sucedió a José, Señor, podamos entender, Dios, el plan maravilloso que tú has tenido, Señor Todopoderoso. Porque hoy entendemos que tú cuidas de nosotros, Señor. Hermano, hermana, no te preocupes porque Dios está cuidando de ti. Dios está cuidando de ti y de tu familia en medio de esa situación. Que puedas gozarte en el Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y puedas decir gracias, Señor, porque tú cuidas de mí. Porque tu presencia y tu favor están conmigo, Señor. Porque no me has dejado ni me has desamparado, Señor. Pero Dios, hoy pongo el deseo en mi corazón, está el deseo y el anhelo en mi corazón de servirte, de adorarte, de glorificarte, porque para eso existo, diga el Señor. Ahora entiendo para qué existo. Yo existo, Señor, para vivir en santidad. Yo existo, Señor, para vivir sin mancha, sin pecado, Señor. Yo existo, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Por eso levantaré mis manos, Señor. Y cuando, como dice el salmista, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de ti, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Porque la palabra dice que no he visto justo desamparado. Nadie que mendigue pan, ni su descendencia mendigue pan. Porque Dios no te va a dejar en vergüenza, mi hermano, mi hermana, aunque estén pasando cosas difíciles. Dios no te va a dejar en vergüenza. Él te sacará en victoria. Pero sigue creciendo, mi hermano, mi hermana. Sigue creciendo, sigue avanzando. Sigue madurando en tu fe. Sigue madurando en el conocimiento. Sigue creciendo en el Señor. Porque Dios dice, yo quiero hacer de ti algo diferente, algo nuevo. No sé, Dios, ¿qué quiere hacer contigo, mi hermano, mi hermana? Pero lo único que sé es que lo que Dios haga siempre va a ser para bien. Porque Dios siempre quiere lo mejor para ti.
Porque Dios no quiere lo malo para ti. Dios siempre quiere lo bueno para ti, lo mejor para ti. Así que te agradecemos, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, porque ahora pertenecemos a nuestro Señor, porque podemos decir, Dios, que no importa lo que suceda, te sigo amando, Señor. Levante su mano y dígale, Señor, yo te sigo amando sin importar lo que suceda. Sin importar lo que esté viviendo o lo que pueda venir, Señor, yo te sigo amando. Te seguiré sirviendo y seguiré atesorando tu palabra en mi corazón para obedecerla, Señor. Digno y maravilloso eres tú. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios.